es Malasana, que es ayuda a relajar, es una postura de relajación en el que me va a ayudar a abrir mis caderas, relajar mis lumbares y empezaremos abriendo más ancho de nuestras caderas y ligeramente abriendo nuestros pies. Vamos poco a poco con la alineación que hemos marcado. Vamos bajando, sin arquear ni tirarnos hacia adelante, sino manteniendo la línea recta, coxis hacia suelo y voy bajando. Me quedo ahí. Si veo que no voy a poder ni formular ni ver, y me voy a poner justo en esta posición. Vamos a alinear nuestra columna y vamos a hacer ahí 3 respiraciones, activando primero como la banda, activando los 2 bandas para mantener nuestra conexión. Vamos a inhalar en 1. Si podemos cerrar los ojos para disfrutar de nuestra primera conexión. Segunda respiración profunda. Inhalo y exhalo. Vamos a deshacer, vamos subiendo ligeramente. Vamos cerrando piernas y bajando manos. Vamos a trabajar ahora Uttanasana. Me voy a poner de perfil para que me veáis. Voy a mantener mis ladrillos cercas porque es una clase de iniciación y la flexibilidad aún no la tenemos muy avanzada. Vamos a coger manos, las tendremos en nuestras caderas. Vamos a hacer unos pequeños movimientos de aprender qué es una retroversión. La introversión, vamos a ir calentando. Y ahora lo que voy a decir, me queda en anteversión. Vamos a tirar los hombros hacia atrás y vamos ligeramente bajando ya nuestra espalda en recto y vamos flexionando nuestros pies. Conforme vamos bajando, vamos a apoyar nuestro pectoral en nuestros muslos. Una vez visto que tenemos flexionado las piernas y el tronco, voy a poner las manos hacia atrás. Si no llego, la postura correcta sería esta, y si no, me cojo los ladrillos, los más fuerte. Si yo veo que mi dorso está separado de mis piernas, no es mi medida. Mi medida será esta. Voy a bajar mi cabeza y vamos a inhalar 3 respiraciones. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Si puedo ir poco a poco estirando un poquito más porque puedo, lo hago, si no me quedo en la zona de confort. Inhalo y exhalo. Vamos a Uttanasana, Adriana Uttanasana, que es la negativa. Vamos subiendo, si no podemos colocar manos, vamos las manos hacia mis ladrillos, extiendo mi columna y miro hacia adelante. Voy a respirar. Voy a hacer 3 inhalaciones. Si yo veo que no es cómodo, yo que tengo las piernas extendidas, no es flexible, pero siempre manteniendo la espalda recta. Vamos a inhalar en 1. Cierro mis ojos, conecto con mi asana. 2. 3.
estamos hablando de Kubakasana, que es la tabla. ¿Cómo vamos a poner las manos? Las vamos a poner bien abiertas, las vamos a poner en el suelo y vamos a estirar la pierna derecha y la pierna trasera y las vamos a poner bien colocadas, los hombros alineados con las manos. Si tengo las manos así, ayudaré que los brazos estén arqueados y así hacia adentro para poder alinear bien mis brazos. Sacaré mis escápulas, no tenerlas así, sino las tendremos sacadas. Y haré una pequeña retroversión para mantener la línea. Aguantaré ahí 3 respiraciones. Manteniendo. Y en 3. Pasaremos a chaturanga y haremos la postura fácil. Pondremos rodillas, abriremos bien nuestras manos y tiraré mi cuerpo hacia adelante, apoyando primero mi cuerpo y voy bajando. Mis manos están alineadas y muy pegadas a mi cuerpo y voy a relajarme en esta posición porque vamos a pasar a la cuna. Vamos a empezar con una sencilla. Me quedo ahí. Hago 3 respiraciones. 2. Antes de subir, pondré bien mis brazos pegados a mi cuerpo, las manos bien abiertas. Y si la primera cobra que haremos será simplemente mirando mi mirada hacia el suelo y extendiendo un poco mi columna por ser la primera vez que hacemos cobra. Y voy a aguantar ahí mis 3 respiraciones. 2. Y sin levantar boxing, bajo. Me relajo, conecto con mi cobra, conecto con mi asana, conecto con mi cuerpo, conecto con mi centro. Me relajo. Y ahora vamos a hacer una extensión de cobra, mirando la mirada hacia el cielo sin levantar la pelvis. Vamos a ir subiendo. Una vez que ya tengo mi cabeza, y esta es una postura de cobra un poco más avanzada. Voy a aguantar. En 1, en 2 y en 3. Voy bajando lentamente. Voy poniendo ya los deditos, los metatarsos conectados. Vamos a pasar a la muca, perro invertido. Subo. La alineación será acerco un poquito mis pies, pero las manos las sigo manteniendo bien abiertas y bien conectados los dedos. Si puedo poner los pies planos, los pondré, y si no, flexionaré mis rodillas, pondré mis orejas entre brazos y mantendré una línea recta de mi columna. Aguantaré 3 respiraciones. Vamos a hacer refuerzo abdominal. Estiraremos un poco las piernas y elevaremos la derecha hacia el cielo. Inhalaremos aquí y exhalaremos poniendo la rodilla entre los brazos y entre el pectoral. Inhalo, exhalo.
Inhala arriba. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Me quedo en esta posición en perro y poco a poco vamos haciendo los 6 puntos para hacer cuádruple. Vamos a calentar el trabajador y vamos a inhalar en anteversión y exhalar haciendo una C. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una más. Exhala. Vamos a pasar a Balasana. Si las personas que no puedan sentarse, voy a poner mi empeine pegado al suelo y voy a poner un ladrillo si es necesario para poder bajar a Balasana, Uttanasana Balasana, que es niño extendido. Yo, como no lo necesito, me bajo. Orejas entre brazos. Aguantaré 3 respiraciones. 1 y 2 y 3. Paso a Carmen, mi compañera, y esta será mi práctica.